Bien, ahí se está grabando. El alcohol, profe, no, Ay, que lo parió. Sí, no no, sé, bueno, ¿cómo? Pero no sé. lo hemos dicho, el alcohol también se puede. Sí, el alcohol sufre otro tipo de reacciones más que de adición. Adición es, por ejemplo, ya la vamos a ver, los dobles enlaces, los alquenos. Los dobles enlaces siempre, pues ya siempre hemos dicho que los alquenos son fácil de oxidarse. Si se oxidan significa que generan dioles, ¿tá? O productos, otros tipos de productos, dependiendo de las especies que estén dando vueltas por ahí, pero son bastante reactivos, ¿tá? Bien, eso simplemente era para que a ver si lo pensaban, que lo más fácil es una adición, es un alqueno que se agrega algo, ¿tá? Eliminación, bueno, eliminación es, acá hay muchos eh, compuestos que sufren eliminación. Pero normalmente el concepto de eliminación es, yo tengo un peso molecular 100 y mi producto no va a tener el mismo peso molecular. Se eliminó algo, ¿tá? Por ende va a tener menos de 100. Ahora, normalmente la eliminación, ¿qué me da? La eliminación me da, digamos, alquenos, porque yo estoy eliminando, digamos, normalmente van a ser dos átomos del de esa molécula y por ende me va a generar digamos, el alqueno. Transposición y sustitución en realidad son reacciones que cambian la estructura. Bueno, la transposición es la misma molécula, nada más que se transpone, es decir, que para que lo entiendan fácil, de un hexano pasa a 2-metilpentano. ¿Tá? Eso es una transposición. ¿En qué se utiliza la transposición? Se la está usando actualmente a nivel industrial para generar compuestos que se utilizan en los combustibles para mejorar el octanaje. ¿Tá? Entonces, digamos, se genera este tipo de reacciones de transposición. La sustitución, simplemente, la palabra lo dice, se sustituye, o sea, yo tengo un reactivo que tiene A, reacciona con un Z y Z reemplaza la A, entonces me queda digamos, el producto enlazado a Z. Y el A se va al medio como normalmente como anión o formando parte de otra molécula, puede ser un ácido o lo que sea. Bueno, acá se puede ver justamente el tema de las reacciones de adición. Normalmente la más común, ¿tá? Hay otras adiciones, pero la más común es hacia los dobles y el triple enlace. Ejemplos, bueno, acá tenemos el propeno, el bromo, y me da el 1,2-dibromopropano. El butino más el bromo me da, si lo hago reaccionar con, con una molécula de bromo, es decir, que la reacción sea eh, equivalente, es decir, una molécula, o sea, no sin exceso de bromo, me va a generar el aqueno. Si yo le pongo el exceso de bromo, como en el caso de abajo, me va a generar justamente este compuesto que es ¿cómo se llama este compuesto? Ah, debe estar abajo. Sí, está abajo. 2,2,3,3 tetrabromobutal. ¿Está? O sea, también eso va a depender de un poco de las relaciones, digamos, entre los reactivos. Recuerden, estos son los reactivos. ¿Tá? Este es el producto en este caso. ¿Por qué hay un solo producto habiendo dos reactivos? Porque hay adición.
¿Estamos? Cuando hay adición, hay un solo producto y hay dos o más reactivos, en este caso dos. Sustitución, ya lo dijimos, cuando justamente en este caso el reactivo B sustituye en el sustrato A y me genera RB más A. ¿Está? Por eso no siempre van a tener el mismo peso molecular, el mismo grupo funcional. Se sustituye, o sea, entra algo y sale algo. Ya lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Ejemplo de sustitución. Normalmente este es un ejemplo clásico en el cual justamente con el propano, con el cloro, acá se produce la sustitución. En realidad, este mecanismo de sustitución también lo vamos, está dentro de otro mecanismo que se lo llama vía radicalaria, ¿tá? Porque acá lo que pasa es que se genera lo que se conoce como un radical libre. Ya lo hemos visto así en clase, más o menos que es un radical libre, ¿tá? Pero ya lo vamos a ver un poquito más en detalle para que lo entiendan un poco más. Pero cuando habla luz significa, acá es, en, cuando hablamos de mecanismo tenemos esta raya, esta flecha que indica que la reacción es directamente de reactivos a producto, ¿tá? Y acá se puede poner los, digamos, catalizadores o las condiciones de entorno. ¿Cuáles son? Puede ser si hay catalizador, si hay pH, si hay temperatura, si hay luz o UV. En este caso, UV o luz. ¿Tá? Me genera el 2-cloropropano y el cloro de hidrógeno. Pero acá, bueno, pero acá se va a dar este compuesto solamente. Porque fíjense, acá yo tengo un hidrógeno, pero en realidad el propano, ¿cuánto hidrógeno tiene? 8. ¿Tá? Y el cloro, ¿qué puede sustituir? ¿Puede sustituir a cualquiera de los 8? Sí, sí, hasta cierto punto. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir a prima fase? Que el producto mayoritario va a ser el 2-cloropropano. ¿Por qué? Justamente porque en el mecanismo de esa reacción radical se produce un intermedio más estable. Bueno, y acá es simplemente también para que vean un poco que por ahí otro que a nosotros en la parte de alimentos no nos interesa, pero el tema, por ejemplo, reemplazar el bromo por un grupo cianuro de potasio se me alarga la cadena y me genera lo que se conoce como el propano nitrilo en este caso. ¿Tá? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que el bromo es un buen grupo saliente. ¿Tá? Bien. Reacciones de eliminación. Reacción de eliminación es lo que dijimos recién. Tenemos un sustrato con átomos A y B. Tenemos el reactivo. El reactivo justamente es algo que me saca uno de estos, digamos, átomos y me va a terminar generándome, digamos, el doble enlace y sacando al medio, digamos, los átomos A y B, generándome el compuesto ZB o ZA y el B por otro lado. Eso depende de las condiciones y del tipo, digamos, de sustrato que sea. Ejemplo, bien, esta es estoy pensando si tenemos porque esta es una reacción dentro de todo bastante fácil de hacer, pero no tenemos compuestos clorados, pero no tenemos esto y además no les interesa en la parte alimentaria. Así que bueno,
Simplemente acá para que vean que acá sí tiene que estar en medio etanólico, ¿tá? Para que la idea del medio etanólico me genera que justamente no agua, porque el agua no solubiliza al 2-clorobutano, entonces, pero sí al hidróxido de potasio. Pero la idea es que solubilice a ambos. O sea, otra cosa a considerar es que ambos reactivos tienen que estar, si estamos en disueltos. Disculpen que me faltó un poco de la introducción. Lo que estamos viendo se llaman reacciones orgánicas en fase homogénea. Cuando hablamos de reacciones orgánicas en fase homogénea, estamos hablando de reacciones, esperen que lo anoto, me olvidé por ahí. Estamos hablando de reacciones, no sé dónde estoy, ahí estoy. Estamos hablando de reacciones en fase líquida, ¿tá? Fundamentalmente en fase líquida. Lo que estamos viendo son reacciones, digamos, que se hacían antes. Actualmente se siguen haciendo reacciones en fase líquida, pero son mucho más eficientes y se prefiere utilizar reacciones, digamos, en fase heterogénea. Eso significa que los reactivos pueden estar en fase líquida y hay, digamos, algo conocido como catalizador, que es un sólido, o hay, digamos, fase heterogénea también puede ser un sólido, el catalizador, y los reactivos en estado gaseoso. ¿Tá? Entonces, de esa forma, estas reacciones en fase heterogénea son mucho más eficientes, son mucho más direccionadas hacia lo que queremos. Sí, estoy bueno, estoy medio cruzado. Bien, y esto es para que vayan viendo más o menos qué son las reacciones de eliminación. Vean que estamos partiendo de un producto 2-clorobutano y obtenemos el 2-buteno mayoritario. ¿Pero por qué mayoritario? ¿Porque se puede obtener el 1-buteno? Sí, se va a obtener el 1-buteno también, pero en menor medida porque se genera fundamentalmente una especie más estable. ¿Tá? Y esto es lo que dijimos con respecto a la transposición, que simplemente, digamos, se genera un isómero de cadena del reactivo. ¿Tá? O sea, del butano generamos el isobutano o el 2-metilpropano, ¿tá? Con catalizador y temperatura. Este símbolo, el delta, significa temperatura o calor. ¿Tá? Catalizador. Esto es lo que, como les comenté recién, lo que se utiliza, digamos, sobre todo en la industria petroquímica, para mejorar el octanaje de la nafta. Entonces vamos de vuelta, reacciones de adición, obtenemos un producto mayor que el reactivo, mayor de peso molecular. En la eliminación, el peso molecular del producto es menor que el de los reactivos. Sustitución, se sustituye una parte del reactivo por otra parte, o del sustrato por el reactivo reacciona con una parte del sustrato y la sustituye. Y la transposición lo que hace, cambia el orden de esa estructura o de parte del reactivo en otro, teniendo, digamos, el mismo peso molecular. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Hola, Sí, profe. profe. Sí, No, los presentes se ponen ustedes, yo no pongo ningún presente. Está bien. Bien, vamos. Bien, acá está, recién hablábamos de
como la parte de, recién vimos los cuatro métodos que son los generales. Ahora, la otra forma de analizar es cómo se rompen los enlaces. Porque acá ustedes siempre tienen que tener en cuenta que un mecanismo de reacción rompe enlaces. Eso está claro, ¿no? Un mecanismo de reacción, una reacción orgánica, se rompen enlaces. O sea, se rompen y se generan nuevos enlaces. ¿Está? Pueden ser, digamos, del mismo tipo o totalmente distintos. Pero las reacciones pueden ser, se conocen como homólisis, que una ruptura homolítica significa, homo significa igual, entonces significa que ese enlace, los pares de electrones se separan, digamos, el par de electrones que comparte ese, ese reactivo o ese sustrato se divide en partes iguales, ese par de electrones va un electrón para cada lado. Va un electrón para un átomo, un pedazo de molécula y el otro electrón para otro. Eso sería una ruptura homolítica. Y una ruptura heterolítica es, por ejemplo, digamos, cuando el protón de un oxidrilo se va, entonces me genera protón por un lado y me genera el grupo alcoxi con el oxígeno cargado negativamente. Esa sería una heterolítica. ¿Tá? Las rupturas homolíticas, y esto es lo fundamental, forman los radicales libres. ¿Y qué dijimos de los radicales libres? ¿Se acuerdan? Generan oxidación. Oxidación. Ay, que me mataste, porque me estás tirando que en ciertas condiciones sí, pero era algo más general, más de acuerdo. Era un protón libre, no, Ahí está, está bien, no, Que sí. tenía ese. electrones isopareados. Sí, entonces, genial, un electrón desapareado. ¿Y entonces? Y entonces son extremadamente reactivos. Eso. Eso tienen que saber. Son extremadamente reactivos. Las especies radicalarias, los radicales libres, son especies muy reactivas. No van a parar hasta no reaccionar con algo. ¿Tá? Por eso, y yo les decía, por eso hoy, digamos, podríamos decir, la medicina trata de que evitemos de generar radicales libres en nuestro cuerpo y a su vez estar expuestos a radicales libres. ¿Por qué? Porque nuestra piel va a sufrir el ataque de esos radicales libres. ¿Tá? Por eso, digamos, los factores de protección, todo eso son moléculas que tienen la característica de ayudarnos o a absorber la UV o a retener los radicales libres o a entrar en reacción con los radicales libres antes de que entre, digamos, nuestra piel, propiamente dicho. Hasta ahí más o menos se entiende, decir, ¿cómo se generan los radicales libres? Normalmente los radicales libres se generan a partir de la luz UV. Por supuesto, no a temperatura baja, sino por encima de los 100 grados. Y ahí se va, dependiendo qué tipo de enlace queremos romper, va a ser también la temperatura. Normalmente la UV es siempre la misma. La UV que se utiliza es la que tiene suficiente energía, 254, por ahí anda
digamos, el lambda de de la UV que se utiliza para romper homolíticamente los enlaces. ¿Está? Y normalmente esta reacción tipo radical área sirve para generar lo que se conocen como los halocompuestos o en realidad estos, ¿está? Los halocarbonados, los halocompuestos, que son compuestos que sirven hasta cierto. Sí, también se utilizan como compuestos en el sistema de refrigeración, son los denominados CFC, clorofluorcarbonados. ¿Tá? Eh, Ahora se los cambió porque los clorofluorocarbonados son los que rompen la, la capa de ozono que tenemos justamente en la estratosfera, y que nuestro filtro de la UV natural. Y bueno, como chisme, gracias a un convenio internacional de Basilea, si no me equivoco, es que todas las naciones dejaron de producir estos CFC, entonces, o todos compuestos clorados, y de esa forma, digamos, el famoso agujero de ozono que se denominaba y que lo sufrimos mayoritariamente el hemisferio sur, ya por lo que recuerdo, lo que vi en la página de NASA, está casi, si no está cerrado, está casi cerrado. O sea que de vuelta, gracias a digamos, todos los países aportaron y dejaron de producir los CFC, por eso hay ahora los freones verdes que se le dice, o ecológicos, que son justamente compuestos que no degradan, digamos, la capa de ozono. Y creo que lo que se hizo fundamentalmente se reemplazó el cloro por el bromo. Rupturas heterolíticas. Acá en las rupturas heterolíticas es simple. Si hay una ruptura que se rompe distinto, las dos especies quedan distintas, evidentemente son iones. ¿Tá? O sea, se puede producir así, o sea, AB que produzca el anión A y el cation B, o el cation A y el anión B. Eso va a depender de lo que sea A y de lo que sea B. ¿Tá? Por ejemplo, vamos de vuelta, un alcohol, la ruptura heterolítica es el alcoxi más el protón. ¿Tá? Ahora, por ejemplo, el bromuro esterbutilo, el bromo sale como bromuro, es muy estable, una especie. Cuando hablamos de los mecanismos de reacción, el bromuro es una especie muy estable, es un grupo saliente muy usado porque es muy estable como tal. ¿Por qué es estable? Porque es grandote, porque es un halógeno y esa carga negativa que tiene la mantiene bien, digamos, no es tan reactivo porque el flúor, el cloro son halógenos, pero la diferencia con el bromo es justamente digamos, la electronegatividad. Son tan electronegativos, tan chiquitos, son más chiquitos y por ende esa carga negativa, si bien la tienen, son bastante reactivos, ¿tá? Por ser, digamos, iones más chiquitos que el bromo. Por supuesto, para que se produzca una ruptura heterolítica, tiene que haber condiciones del medio. O sea, no, si yo al bromuro esterbutilo lo mezclo con, por decirlo, si el bromuro esterbutilo, sí, puede ser soluble en alcohol, sí, o puede ser soluble en hexano. La, la disolución de este reactivo en un solvente no implica que se me rompa, ¿eh? Tiene que haber condiciones, temperatura,
capaz que alguna especie, digamos, que atraiga el bromo, ¿tá? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esto es, no creo que esto, sí, pero lo borré de la presentación. Bueno, según la manera que se forman los enlaces, ¿tá? Reacciones de coligación y reacciones de coordinación. De coligación simple, cuando dos radicales libres se unen, es decir, dos se forman, es el proceso inverso a la homólisis, ¿tá? La coordinación son cuando estas se producen, cuando se generan complejos, ¿tá? O sea, el sustrato y el reactivo se mezclan generando complejos. Eso es un proceso conocido como proceso enzimático, normalmente se da en las enzimas, ¿tá? Bien, ese sería más o menos cómo se clasifican las reacciones de acuerdo a los diferentes métodos o modo de clasificarlas. ¿Cuáles son los intermediarios o qué se llama intermediario o intermedio de reacción? Intermedio de reacción es una especie química que justamente es intermedio. O sea, significa que se genera y se genera por un determinado tiempo que no es instantáneo y puede ser hasta cierto punto demostrada su existencia o su formación. Sí, bueno. Entonces vamos a tener distintos intermedios de reacción. El carbocatión, carbono cargado positivamente. El carbanión, carbono cargado negativamente. Radical libre, fundamentalmente la vamos a tener en la radicalaria, radicalaria. Y el carbeno, digamos que sería el carbono con un par de enlaces, un par de electrones, digamos, no enlazados. ¿Está? Esto es muy raro, muy difícil que se dé, pero hay algunas reacciones. Pero las que normalmente se pueden dar o usar en, digamos, en compuestos que se utilizan en la industria alimentaria, van a ser los carbocationes, carbaniones o radicales libres, bueno, que ya dijimos que no se utiliza tanto en la industria alimentaria. Como el carbocatión, bueno, el carbocatión, la característica que tiene es que al, al irse esa especie que se llama grupo saliente, ¿tá? Como en el caso del bromo, ese carbono queda sin ese electrón que tenía compartiendo su electrón, compartiendo con el bromo, entonces queda digamos, su orbital desapareado, o sea, disculpe, no desapareado, libre, vacío, con lo cual los otros orbitales que ustedes piensen que estaba en una estructura sp3 se reacomodan. ¿Por qué se reacomodan? Simplemente porque ya cambió las condiciones de los orbitales. Ya hay tres orbitales ocupados y un orbital libre. Entonces me va a generar la hibridación sp2 planar, el orbital P en forma perpendicular a ese plano. ¿Estamos? Bien. Y acá sí, para que entiendan por qué se sucede una reacción y no otra, es la estabilidad de los carbocationes. El carbocatión más inestable que hay es el metilo. Por eso el metilo como el carbocatión, si usted me dice se produce, tiene que ser condiciones muy extremas para que se produzca. Si me dicen no se va a producir fácilmente, muy pocas reacciones lo dan. Igual que un carbono primario. Un carbono primario
es muy difícil que sea, o sea, sí se produce, pero ¿cuál es la característica del carbono primario? Si el carbono primario tiene la posibilidad de migrar a un secundario o eventualmente a un terciario, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque energéticamente ese carbocatión es mucho más estable. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Porque acá hay que entender que esta carga positiva del carbono necesita que alguien la estabilice. ¿Y quién la va a estabilizar? La van a estabilizar los efectos inductivos. Bueno, acá me faltó el CH3. Lo van a habilitar o lo van a estabilizar, disculpen, estabilizar los efectos inductivos de los otros carbonos. Este carbono hace un efecto inductivo acá y este acá. ¿Está? Y si es terciario, mucho más. ¿Está? Acá, ¿por qué este que hacer primario? Ustedes dicen, pero si es primario. Y se acaba de decir que los primarios no son estables. ¿Por qué más estable? Porque si recuerdan, es el estado de resonancia. Esta carga, o sea, este par de electrones en el orbital P migra hacia acá y genera un carbocatión primario acá. O sea, tenemos dos estados de resonancia. Y por supuesto, el bencilo es el carbocatión más estable. ¿Por qué? Porque entra en resonancia esta carga positiva dentro del anillo. Entonces, este par de electrones viene acá, la carga positiva va acá, este va acá, la carga positiva va acá, este vuelve acá, la carga positiva. O sea, tiene cuatro estructuras resonantes. Por eso es digamos, el carbocatión más estable. Bien, bueno, bueno, acá lo puse. Acá se puede ver un poquito el tema de los efectos inductivos que me estabilizan las diferentes especies de carbocationes. Del metilo primario, secundario, terciario y el efecto resonante del bencilo, carbocatión bencilo. ¿Tá? Recuerden que esta especie como radical o como ion se llama bencilo. ¿Hasta ahí estamos? Siguen subiendo, no sé. Sí, profe. Bien, a ver, vamos de vuelta. No sé si todos contestaron presente, pero los que no pusieron presente, pongan presente. Bien, de todas formas, después lo voy a pedir. Uy, de vuelta. Bueno, esto es lo que les decía, la transposición, es decir, la migración de, de parte de la molécula para generar un carbocatión más estable. ¿Está? Por eso es justamente la transposición. Si tengo el carbocatión primario acá, yo le dije que en una de las reacciones que vimos que era de cloro, que había uno que decía mayoritario, porque se generaba ese y no el otro, porque ese era justamente se generaba el carbocatión secundario. ¿Va a haber primario? Sí, va a haber primario, ¿tá? Pero sí, y dependiendo de las condiciones de reacción, digamos, va a tener mayor o menor porcentaje digamos, del producto primario o del producto secundario. ¿Tá? Acá ven el terbutilo que genera el carbocatión terbutílico. ¿Tá? Y acá fíjense que de que sería el neopentilo, me genera un carbocatión terciario, ¿tá? Que en este caso sería 2-metilbutilo, carbocatión 2-metil-2-butilo. Carbaniones, bueno, es una especie, en realidad es justamente, fíjense cuál es la característica frente al carbocatión.
El carbanión mantiene su hibridación sp3, ¿tá? Porque el orbital sp3 está ocupado. Entonces ahí la molécula, sí, la molécula o este ion, o este intermedio, porque tiene carga negativa, mantiene esa hibridación sp3. Acá, radicalaria. O sea, si estamos radicalaria, van a ver que tenemos que la característica que tiene una hibridación, digamos, de un intermedio radicalario es sp2. ¿Por qué? Porque justamente no llega a ser sp3 porque el orbital no está completamente ocupado, ¿está? Como el carbanión, y tampoco está libre como el, digamos, el carbocatión, pero tiene un electrón, con lo cual eso sería el estado más energéticamente más estable que puede acomodarse, digamos, el radical, en este caso el radical metilo, que mantienes ese electrón desaparecido en el orbital p. ¿Está? O sea que la hibridación en un radical libre es justamente sp2. Bien, acá para que entiendan un poquito cómo son algunos pasos de los mecanismos. Yo tengo, en este caso, fíjense, una reacción de sustitución. Se llama sustitución nucleofílica bimolecular. Es una de las reacciones más estudiadas. ¿Tá? ¿Por qué se llama bimolecular? Porque en realidad se llama concertada o bimolecular porque depende de las dos especies, tanto del sustrato, que sería esta especie, y del reactivo, que en este caso, ¿por qué se llama nucleofílica? Porque el que ataca es un nucleófilo. Y si hay un nucleófilo, o sea, si la gente es atacante de un nucleófilo, eso significa que tiene que haber, digamos, en la molécula algo que me genere un efecto inductivo que me genere una carga positiva. ¿Está? No sé si se entiende eso. O sea, este nucleófilo es nucleófilo porque digamos, su estructura lo da como nucleófilo, pero a su vez es un agente nucleofílico porque acá en esta molécula se genera una carga positiva. ¿Y cuál es? Es en este carbono que se genera la carga positiva porque el bromo, y eso lo saben, acá hay un efecto inductivo por diferencia de electronegatividad. Está bien, no es tan alta, no es un oxígeno, ¿está? Pero es suficiente como para generar una carga positiva acá. ¿Está? Entonces me va generando, se me va produciendo el ataque y se me va saliendo, o sea, se me va generando este enlace y se me va rompiendo este otro. ¿Está? Entonces, también la característica que tiene esta reacción es que se genera lo que se denomina la inversión. Eso que es como si fuera una sombrilla y que el viento lo agarra y directamente la sombrilla que está de una forma, está así, pasa directamente a la otra forma debido a que el viento la dio vuelta, ¿no? Bueno, eso se llama el efecto sombrilla y pasa por un estado
intermedio que sería esto. Acá es donde el estado de transición, en lo cual se genera un plano, ¿tá? Entre todos los sustituyentes que tiene, digamos, las cadenas el resto de la estructura, pueden ser hidrógeno y carbonos, ¿tá? No hidrógenos, porque en un metilo no se produce SN2, ¿tá? Se tiene que producir, digamos, en estructuras más grandes, más complejas. No, disculpe, en el metilo sí se puede producir SN2. En los primarios y en los metilos sí se produce SN2 porque es concertada, ¿está? Y no genera carga. La que no se va a producir la SN1. Bien, sí se produce SN2 en el metilo. Bueno, este es el estado de transición y después se invierte digamos, la distribución espacial, ¿está? Y se genera, digamos, en la nueva estructura, que sería en este caso el nucleófilo R1, R2, R3 y el bromo sale al medio. Arriba, me parece. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que debe explicar el mecanismo de reacción? Va a explicar el debilitamiento del enlace. Eso es lo que tiene que explicar. Cuando hablamos de debilitamiento del enlace, es que ese enlace que se debilita, de alguna forma u otra se rompe. ¿Está? Ya, va a terminar rompiéndose, porque ingresa otro y sale, digamos, como una especie ionizada o como, digamos, una especie neutra, lo que sea. Pero se rompe ese enlace que tenía con el carbono. ¿Está? De ahí que se forma un complejo activo inestable. ¿Qué significa un complejo activo inestable? Ya vamos a verlo en la gráfica, pero es un estado en el cual el reactivo está excitado y está, digamos, justamente se llama inestable, porque ahí es cuando se termina de romper el enlace y se forma el otro enlace o cae a lo que se considera un intermedio de reacción. ¿Está? O sea, en la formación de ese complejo activado que se llama, se puede tener dos pasos, o directamente va al producto en el cual ya directamente sufrió la sustitución, o cae en lo que energéticamente en lo que se considera un complejo activado. La aparición de nuevos enlaces entre los átomos que forman el producto y la variación de la energía del proceso, ¿está? Porque acá nosotros vamos a necesitar energía. Esa energía ya hemos visto que es temperatura, la luz, ¿tá? O sea, necesitamos energía porque si no, en todo momento, habría reacciones orgánicas en forma permanente. Por eso, digamos que cada reacción orgánica necesita un mínimo de energía para que esos reactivos tengan la suficiente energía cinética para que choquen entre sí y se produzca la reacción. Piensen que la reacción, cuando es concertada, como en el caso que vimos recién, la SN2, necesita energía para que esos reactivos entren, o sea, se choquen y lleguen a chocarse de tal forma y con tanta energía que llegue a un estado energético tan excitado que ahí se produzca la reacción. Se rompe un enlace, se forma el otro. ¿Ah? Y acá vemos el tema de la energía potencial y el tema de
digamos, lo que le dije recién, del gráfico de energía en el mecanismo de la reacción o en el proceso de la reacción. ¿Qué se grafica? ¿Por qué se llama diagrama de energía potencial? Porque estamos graficando la energía que tiene el sistema propiamente dicho. Acá tenemos una energía propia de los reactivos, ¿tá? Tenemos, esta se llama reacción, bueno, acá lo dice, reacción isotérmica de una sola etapa. ¿Tá? ¿Por qué de una sola etapa? Porque de los reactivos pasa directamente a los productos. Siempre toda energía orgánica va a tener lo que se conoce como una energía de activación. Siempre, sí, siempre. Esa energía de activación siempre es necesaria. Chiquita, grande, va a depender de qué sea o cuál sea el sustrato, cuáles sean los reactivos que intervienen en esa reacción. Pero energía de activación siempre va a haber. Siempre necesitamos energía para que los reactivos de alguna forma u otra se encuentren, choquen y de ahí se produzca la ruptura de un enlace, la formación de otro o simplemente la ruptura de uno. O directamente se produce la ruptura de uno por la, digamos, la característica propia que tiene digamos, el medio. ¿Está? Entonces, en este caso, esto es energía, acá tenemos energía, entonces esta diferencia se llama energía de activación, que la energía que necesitamos suministrar al sistema, a nuestro sistema reaccionante, para que ese sistema o esos reactivos entren en reacción, me generen este complejo activado que es inestable por la formación, ruptura de enlaces y después cae a los denominados productos. Y acá, en este caso, este delta H, o que sería la energía intrínseca que tienen los reactivos frente a la energía intrínseca que tienen los productos, si es negativa, sería que esa reacción es exotérmica, o sea, esta energía es liberada al medio. Entonces, ¿por qué debo suministrar? Sí, siempre hay que suministrar energía porque la, digamos, acá se produce la reacción en este estado, pero cae a estos productos. Entonces, sí o sí, necesitamos generar este complejo, para lo cual necesitamos, digamos, energía. Ahora, esta energía me puede ayudar a, digamos, o puede ser consumida como energía de activación. Sí, por supuesto. Por eso, las reacciones isotérmicas, digamos, se pueden digamos, automantener. ¿Qué caso de reacción autosostenible, sí, sí, está bien dicho, autosostenible, conocen? ¿Se pueden imaginar un poco qué reacción orgánica autosostenible de uso común conocen? ¿Sí? ¿Siguen entrando gente o no ponen? Bueno, eh, piénsenlo mientras voy a por un vaso de agua.
¿Y qué? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Me escuchan? Sí, se lo escucha. Sí, profe, se escucha. Ah, no sé, no entiendo. No me aparece la rayita de... Ahí está. Bueno, ¿y tienen alguna idea de lo que pregunté o no? Cri, cri, cri. No, profe. ¿No? Bueno, bien, está bien. Es más común de lo que ustedes creen, es la hornalla de gas. Digamos, cuando uno prende la hornalla, que estamos, le dimos, usamos fósforo para prender al, en este caso el metano, si es gas natural, le dimos el metano, sale de la, digamos, de la cañería, se mezcla con oxígeno, le dimos la energía suficiente para que, empiece la combustión, una reacción de oxidación, ¿tá? Pero libera tanta energía que se autoabastece, digamos, esta energía autoabastece la energía de activación. Por eso no hace falta seguir poniendo fósforo, porque directamente ya se sigue manteniendo. O sea, que la combustión es justamente un ejemplo en el cual necesita alguien que le suministra energía, pero ya después es tan exotérmica que, digamos, se autoabastece. ¿Está? Después tenemos los otros que son las endotérmicas, que son justamente, bueno, no sé si la mayoría, pero muchas son endotérmicas, en la cual, digamos, la energía de activación, o sea, siempre vamos a tener energía de activación, pero los productos son, digamos, tienen una energía intrínseca, digamos, mayor que los reactivos. Entonces, esa reacción se puede producir, sí, se puede producir, pero la característica que tiene que esa reacción son el tipo de reacciones que se consideran reversibles, es decir, que van hacia los productos, pero los productos al tener más energía y si las condiciones del medio lo permiten, también, fíjense, va hacia acá, o sea, en sentido opuesto. ¿Estamos? Entonces, porque pueden esos productos, pueden utilizar la energía de activación de que para ciertos momentos necesitan para acá, para ser usada para acá, y a su vez generan, digamos, energía. Por eso se llama que son reacciones reversibles. ¿Está? Después tenemos la que se conoce como reacciones de dos etapas. Reacciones de dos etapas es cuando se genera ese intermediario que dijimos que puede ser un carbocatión, un carbanión, un radical libre, un carbeno. ¿Está? Entonces, acá tenemos los reactivos, le damos energía, se produce ese, ese estado excitado en el cual se forman o se rompen enlaces, normalmente se rompen, y acá cae a un intermediario. ¿Está? Y que ese intermediario va a reaccionar o con otro reactivo presente en el medio, o se reacomode de alguna forma, produciéndose otra eliminación, por decir, consumiendo una energía de activación y va a caer a determinados productos. O sea, cuando tenemos reacciones de dos etapas, vamos a tener sí o sí dos energías de activación. Siempre la primera va a ser mayor que la segunda, ¿tá? Porque la segunda, ¿por qué es menor? Porque ya tengo una especie muy reactiva, que es el intermediario. ¿Estamos? Entonces, por eso necesita, digamos, que la energía de activación sea menor. Y cuanto menor va a depender también
es lo que estemos tratando de que reaccione. Los reactivos, ¿cuáles pueden ser? Homolíticos, nucleófilos, electrófilos. Los homolíticos son los que se generan por, digamos, la ruptura homolítica y que son los famosos radicales libres. ¿Ah? Nucleófilos tienen uno o más pares de electrones libres, base de Lewis. ¿Por qué nucleófilos? Porque estos pares de electrones libres, digamos, tienen la característica de poder atacar el sector de la molécula que se encuentra cargado positivamente. Pues se llaman nucleófilos, porque buscan, son amigos de carga positiva, son amigos de carga negativa, ¿está? Tienen orbitales externos vacíos, o sea, son los denominados vacíos de Lewis, ¿está? En este caso podemos decir que son especies cargadas positivamente. Acá fíjense, esto para que lo tengan para que sepan más o menos cuáles son los electrófilos y los nucleófilos presentes o más usados, los alcoholes, el alcóxido, el agua, un nucleófilo, sí, el agua, un nucleófilo, ¿está? Las aminas primarias, los nitrilos o los cianocompuestos, el carboxilato, ¿está? El amoníaco tiene un par de electrones libres acá, el oxidrilo, los halogenuros, son todos nucleófilos. Si no tienen carga negativa, tienen pares de electrones libres. ¿Tá? En cambio, los electrófilos van a tener cargas positivas, ¿tá? O van a tener, digamos, como en este caso, un metal, sí, porque el borio y el aluminio son, eh, si bien, bueno, se los considera como metaloides, ahí me sale la palabra, entonces la característica que tienen que al tener tres enlaces con halógenos muy fuertes, generan una diferencia de carga positiva acá. ¿Estamos? ¿En qué hora andamos? Uf, rápido, rápido. Bien. Eh, Desbloquea el teléfono. eso es. Los parámetros de configuración. ¿Cuáles son los tipos de reacciones de alcoholes? A ver, los alcoholes son uno de los grupos funcionales que se utilizan para generar otros productos. ¿Por qué? Porque se los producen naturalmente con las fermentaciones, todas las fermentaciones alcohólicas. Dependiendo del sustrato, vamos a tener distintos tipos de alcoholes presentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo podemos deshidratar, sí, se deshidratan los alcoholes. Un agente deshidratante fuerte y bueno es el ácido sulfúrico. Los podemos oxidar, sí, los podemos oxidar para dar cetones y aldehídos, dependiendo si va a ser alcohol secundario o alcohol primario. Por supuesto, hacer sustituciones para generar o digamos, obtener los denominados halogenuros de alquilo y reacciones reducción para producir alcano. ¿Está? Es medio difícil, pero bueno, se puede. También se los puede utilizar para elaborar ésteres y éteres. ¿Está? Acá hay una cuestión. El oxidrilo no es un buen grupo saliente, o sea, no es un grupo como el bromo que sale fácilmente. El oxidrilo, la característica que tiene es que lo podemos protonar, o sea, tiene la posibilidad de reaccionar en un medio ácido y se genera protonía. Y ahí sí, el agua es un buen grupo saliente. ¿Está? Entonces,
por ejemplo, o si queremos formar, no, el otro sería ya directamente alcoxi. No, entonces lo que se suele hacer también en orgánica, para que lo sepan nada más, es hacer lo que se considera, no me sale la palabra, la derivatización. Es decir, no usar el reactivo propiamente dicho como tal, sino al reactivo agregarle otro compuesto que lo hace, en este caso, mejor grupo saliente. Entonces, el cloruro o el éster tosilato es un buen grupo saliente. ¿Está? El cloruro de tosilo es directamente un derivado del azufre y el cloro. ¿Está? No lo vimos cuando vimos los, eh, el grupo funcionales con azufre. ¿Está? Pero sería una especie de derivado eh, de una sulfona. Bueno, eh, no, bueno, esto es para ver que ahí de eso está, eso más o menos lo tienen. Bien, acá, a ver, esperen, porque, bueno, para que entiendan un poquito por qué uno es más, digamos, primero fíjense más o menos este tipo de reacción. Acá se fijan que esta va más hacia la derecha y menos hacia la izquierda, y esta está desplazada hacia la izquierda y menos hacia la derecha. Recién les dije lo que son las denominadas reacciones reversibles. Eso significa que esto entra en reacción, genera esto. Me genera el metóxido en reacción en el agua, me genera metanol más oxidrilo. Pero el oxidrilo reacciona con metanol, generándome el agua más el metoxi, ¿tá? En menor proporción. Ahora, pero si yo lo hago como esto sería en realidad el metóxido mercapturo, se llama, bueno, quería tratar de nombrarlo más fácil, pero bueno, porque recuerden que el mercaptano es el metilo con ese SH. Si yo le quito el protón, queda el ion mercapturo. Bueno, ese en agua, digamos, va a generar un mercaptano muy poca cantidad. ¿Por qué? Porque el medio básico me genera justamente mayor porcentaje. O sea, que esta reacción, si bien se puede dar hacia la derecha, lo más seguro que, digamos, si no extraemos los productos, esos productos reaccionan entre sí, volviéndose al ion mercapturo. ¿Está? Esto es simplemente para que vean, ¿ya qué se debe esto? Simple, bueno, no tan, sí, hasta cierto punto simple, en el sentido de que el, acá el tema es el heteroátomo que genera ese ion. El oxígeno es un heteroátomo, digamos, muy, digamos, reactivo, con lo cual, más chiquito, el oxígeno negativo es más chiquito que el azufre positivo, ¿está? El azufre negativo, mejor dicho, disculpen. Entonces, es más reactivo y me va a generar y se va a estabilizar generándome una especie mucho más estable como ser el alcohol que
el mercapturo, que al tener un tamaño por su electronegatividad menor, le va a ser el tamaño al ser más grande, genera una electronegatividad menor, va a generar que esta especie sea, digamos, una especie más estable que el ion, que el ion no, que el mercaptano, el medio básico. ¿Está? Bueno, eso sería más o menos los conceptos, los mecanismos de reacción en este caso. Eh, Bien, acá, bueno, es lo que dijimos un poco recién con respecto a eso. ¿Cuáles son las reacciones? Y este sí es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque de cada grupo funcional, más o menos, no, más o menos puse una tablita de las reacciones características que tienen. ¿Está? Por ejemplo, los alcanos que dijimos pueden romper enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno. Entonces, normalmente, ¿qué van a sufrir? Dijimos, pueden sufrir sustitución del hidrógeno por los halógenos o combustión, es decir, la ruptura carbono-carbono generando medio dióxido de carbono y agua. ¿Está? Los alquenos sí o sí van a producir adición. También pueden sufrir lo que se considera sustitución del carbono alfa. Recuerden que el carbono alfa es el carbono, en este caso, que está pegadito a la insaturación, al carbono que se encuentra pegado a la insaturación. ¿Estamos? Los alquinos iguales que los alquenos. Los haluros de carbono o los haluros de alquilo, ¿qué van a, ¿cuáles son las reacciones que tienen? Las más comunes son sustitución, ¿está? ¿Por qué sustitución? Porque, digamos, los halógenos son buenos grupos salientes y a su vez la eliminación, ¿está? Y acá, ¿por qué puso la eliminación a cheque? Por lo que se van a ir en este caso, van a ser el halógeno y el hidrógeno del carbono que se encuentra unido al carbono que estaba enlazado al halógeno. Los alcoholes van a sufrir sustitución, van a sufrir eliminación y oxidación también. Los éteres, pues recuerdan lo que son los éteres. Los éteres son las reacciones, digamos, se obtienen, son productos derivados de la reacción de la condensación de dos alcoholes. ¿Está? Entonces, acá vamos a tener, digamos, sustitución en este carbono, justamente, ¿por qué? Porque vamos a tener tanto del grupo R, que se puede ir, como del hidrógeno en el carbono en el carbono alfa, o en el carbono, digamos, que está unido al oxígeno, eh, también, también se puede sustituir el hidrógeno en el carbono alfa. ¿Está? Y eso es porque acá vamos a tener un buen efecto inductivo que me permite, digamos, generar esa sustitución. Las aminas van a generar sustitución, adición al nitrógeno y oxidación del nitrógeno. El benceno, los mecanismos son los que se conocen como la SAE, sustitución aromática electrofílica. ¿Está? Los aldehídos, al igual que en el éter, se producen adición. ¿Por qué adición? Porque acá ustedes piensen que tenemos un efecto inductivo acá muy fuerte, está este carbonilo. Entonces, ¿qué va a pasar? Me genera una carga positiva acá y acá va a poder atacar un nucleófilo. Después se va, o esta carga negativa se va a estabilizar con un protón, o se me va a liberar este protón, regenerándome la doble carga
del carbono oxígeno. La acetona, igual. Lo ácido carboxílico, ¿tá? Vamos a tener sustitución del carbono alfa, sustitución del oxidrilo, que sería la formación de ésteres, sustitución del carbono del hidrógeno alfa y la adición al carbonilo. ¿Tá? Y derivado carboxílico, o sea que pueden ser a los carbonados, ¿tá? O los ésteres, amidas, van a sufrir sustituciones. ¿Tá? Tanto por éteres, halógenos y amidas. Bien, bueno, atentos que no sé ni cuántos están ni si están todos presentes. Vamos a hacer un recreo de unos 15 minutos, así yo busco la otra presentación, ¿tá? Y paro la grabación. Bien, ahí vamos a... Lo que les mostré recién es exactamente lo mismo que esto acá, pero acá están un poco más detallados los mecanismos en sí. ¿Tá? Habíamos hablado de la sustitución nucleofílica. ¿Tá? La sustitución nucleofílica es directamente, fíjese, en este caso digamos, el sustrato sería el bromuro de terbutilo y el agente, digamos, sustituyente. Esta es una sustitución, bueno, sí, no dice qué tipo de sustitución es. Esta es una sustitución tipo S. A ver, analicemos. A ver, esperen un minuto. Lo vamos a agrandar un poquito más. Demasiado. Ahí se ve. Ahí se ve mejor. Bien, de acuerdo a lo visto, cuando se. Acá se produce una sustitución. ¿Está? ¿Qué tipo de sustitución se tendría que producir? Recuerden que la sustitución nucleofílica es, acá, fíjense lo que se genera, ¿no? Se genera un éter a partir de Por eso siempre le dije que los bromuros, aluros de alquilo son compuestos muy interesantes para la síntesis. ¿Por qué? Porque son compuestos que se pueden sustituir justamente, para eso sirven, para hacer sustituciones y agregar, en este caso, por ejemplo, el etanol y generar el éter etil terbutílico. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es el nombre de este compuesto? ¿Cuál sería el otro nombre? Escríbanlo en el chat. Tienen un minuto y al que lo escribe bien en un minuto, le subo un punto. Un minuto a las 20. Un minuto y va corriendo el tiempo. 5 minutos, profe. No, 5 minutos no, ni en pedo. Uy, sale grabado. No, es que tiene que estar ahí nomás. Si no, no tiene sentido, sino que hago 10 preguntas y ya el tipo se saca 10 y no hace el parcial, no. Bien, lamento decirle que ya terminó el minuto. A ver, medio punto. Ah, nadie quiere ni medio punto. Esta gente.
Ahí está, 1. Ah, sí, ese es lo que dije yo recién. Dije el otro. Me estás diciendo el mismo que dije yo. O si prestaste un poquito de atención, dije ese. Y a ver qué pusiste. Uy, disculpen, no, era el chat. Primero no es terbutil-etil-éter, esa es la nomenclatura vieja. Es éter etilterbutílico. ¿Estamos? Es el nombre, si quieren se lo pongo acá. Éter etil butílico. Eso es lo que dice el IUPAC. Y ya ni 14 ya perdieron medio punto. ¿Cuál es el otro? El otro, fácil, muy fácil. Uno, 2, 3. Éter etil, paréntesis, metil propílico. O sea, metil guión, disculpe, no paréntesis, metil guión propílico. ¿Está? Porque sería, no, disculpen. El otro sería, disculpen, sería éter etil 1,1 dimetil etílico. ¿Está? Esta sería la cadena carbonada. Y estos son los sustituyentes. Está bien. Ese sí, sería el otro nombre. Bien, vamos entonces de vuelta a ver qué tipo de sustitución sería acá si, en este caso, recuerden, hay dos. Sustitución nucleofílica SN1 es cuando se genera un carbocatión, ¿está? Para que se genere un carbocatión, habíamos dicho que los carbocationes más inestables eran los primarios y los secundarios. Los más estables eran los que entraban en resonancia, los terciarios o los que entraban por resonancia. Después, la sustitución nucleofílica bimolecular se da fundamentalmente en carbones primarios, carbones secundarios. Eh, Ahí tienen ya más o menos las pautas. Ahí me va a dar para- Y acá me está... No, metoxito no, etoxi. Sí, pero está, no es metoxi, es etoxi. Le erraste en la metoxi, es etoxi. Sería, sería, en realidad sería, como etoxi. Sí, lo puedes nombrar como, bueno, sería etoxi terbutilo. No, no me suena. No, no me suena. Y está mal nombrado acá porque acá tenés 2, 3 más 2, 5 y yo tengo 6 carbonos. Te falta un carbono. A Cortés. Está interesante, pero faltaría un carbono. Por eso no me termina de cerrar. Porque acá tenés 6 carbonos y tu nombre tiene 5 carbonos. Bien. eh, bueno, de nada. Eh, el asunto, ¿qué se tiene que formar acá? ¿Qué tipo de sustitución? Va a ser un SN1. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Recuerden que la SN2 es concertada, significa
que digamos, el agente atacante, que en este caso es el etanol, atacaría al carbono del que sale el bromo, ¿tá? Y se produciría, si recuerdan, se produce, digamos, la inversión de la distribución espacial, ¿tá? Pero en este caso yo tengo un terbutilo, con lo cual ese carbono está muy impedido estéricamente para que sea atacado por atrás, por retaguardia. Entonces lo más fácil es que se produzca a través de una SN1, ¿tá? Por ejemplo, en este caso. Entonces, en este caso se genera la SN1, es una reacción que sucede en dos etapas, porque en dos etapas, recuerden que la primera etapa, digamos, es la generación del, digamos, del internet, digamos, del complejo activado. El complejo activado entra en vibración, esto, y se rompe el enlace carbono-bromo. Digamos, sigue la reacción y cae a un valle que se llama intermedio, y después vuelve a necesitar un poquito de energía. ¿Para qué? Para que los electrones no enlazantes del alcohol ataquen nucleofílicamente. Recuerden que los alcoholes son agentes nucleofílicos, atacantes o reactivos nucleofílicos. Ataquen al carbocatión terciario, extremadamente estable. Y después, ya hemos dicho infinidad de veces que el oxígeno positivo es muy, digamos, inestable. Entonces lo que hace el oxígeno, toma el par de electrones del enlace OH y libera el protón al medio. ¿Tá? Entonces la reacción general va a tener este reactivo más el etanol, me va a generar el ion bromuro, me va a generar el éter y me va a generar el protón. ¿Tá? Ese sería el mecanismo SN1. Acá fíjense el mecanismo SN2. ¿Qué tipo de carbono es este? A ver si se puede resaltar. ¿Sí? Ah, no. Yo lo podría resaltar. Se supone que lo puedo resaltar. Ahí está, resalta. Ahí está. ¿Qué carbono es ese? ¿Pueden responder? Un carbono primario. Ah, sí, disculpa. De vuelta, Cortés o Jorge, dale. Era un carbono primario ¿Por qué? porque estaba unido a un carbono. ¿No sería No, no, secundario, secundario, profe? secundario. Justamente, a ver, la gran diferencia es, o sea, todos los carbonos están unidos a un carbono, a dos, a tres, pero este está unido solamente a un carbono, por eso es primario. ¿Está? De los cuatro enlaces que tiene, solamente un enlace corresponde a un carbono. Primario, excelente. Y entonces, ¿cuál era la característica de los primarios? Los primarios no generaban carbocationes. Entonces, ¿por qué no generan carbocationes? Simple, porque no lo pueden estabilizar a ese carbocatión. Entonces, lo que pasa ahora sí, el yodo, en realidad, disculpen, el yoduro, sí, anotar, a ver si yo puedo. El yoduro va a atacar por retaguardia al carbono y el bromo se va. ¿Está? Eso es lo que sucede. ¿Está? ¿Se entiende? Es decir, fíjense, acá está lo que habíamos dicho,
al principio, que, que el yodo ataca se considera por retaguardia, porque recuerden acá que en realidad el orbital acá es así. Acá tenemos una carga negativa y acá tenemos un diferencial de carga positiva. ¿Por qué? Porque acá el electrón, digamos, no me sale positivo, se encuentra formando el enlace con el bromo. Entonces, el ioduro, que es, digamos, un nucleófilo, va a atacar por retaguardia, entonces se va a ir rompiendo este enlace y se va a ir formando este. ¿Está? Y entonces genera, digamos, ahí está el compuesto que genera. ¿De qué compuesto parto y qué compuesto obtuve? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo se llama este compuesto y cómo se llama este? O sea, este compuesto, no, ¿y cómo se llama este? Opa. Bromoetano y yodoetano. El culo que sos Cortés, ¿no? Sí. Porque no te veo, por eso. Bien, bien, excelente. Bromoetano y yodoetano. ¿Está? Bueno, bien. Bueno, acá en la presentación no está tan bien explicitado, acá están un poquito mejor ciertas cosas. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son las variables que entran en la sustitución nucleofílica SN2? ¿Tá? Que la estructura del halogenuro, ¿tá? Estamos hablando si SN2 normalmente es un halogenuro. ¿Por qué? Porque los halógenos son buenos grupos salientes. Entonces, normalmente la idea es que la SN2 se va a dar sí o sí, fíjense, se va a dar digamos, no, no, estoy borrando, estoy diciendo cualquier cosa. Se va a dar principalmente en en el metil y el primario, y muy después viene el secundario y el terciario. ¿Está? Eso va a depender de vuelta, vamos, va a depender también de algunas cosas más, como ser de lo que dice acá abajo, que dice abajo la fuerza del nucleófilo. Cuanto más fuerte el nucleófilo, cuando, ¿a qué llamamos que un nucleófilo es fuerte? El nucleófilo es fuerte cuando es más chiquito y es un ion. Recuerde que hay dos tipos de nucleófilos. Los nucleófilos pueden ser especies cargadas, y si son especies cargadas son aniones, son especies negativas. Y las especies negativas más comunes son halogenuros y, por ejemplo, los iones metóxido, etóxido o los derivados, digamos, del metano, de los alcoholes. ¿Tá? Esas son especies fuertemente cargadas negativamente. Cuanto más chiquito el nucleófilo, más fuerte es. ¿Tá? Porque es más fácil de atacar, es más rápido, disculpe, no es que sea más fuerte. La reacción se produce más rápido porque es más chiquito. Puede acceder más fácilmente a la zona en la que se produce el ataque. ¿Está? Profe, ¿tendrían un efecto inductivo también? O sea, tendrían mayor efecto inductivo, por lo tanto, o ¿Qué sea, más cosa? reactivos son. ¿Qué O sea, cosa? reaccionarían los nucleófilos, o sea, cuanto más No, fuertes no, el son. efecto inductivo no es que tenga efecto inductivo el nucleófilo. El efecto inductivo lo tenés que ver
en el sustrato digamos que se genera, cuanto mayor efecto inductivo, mejor grupo saliente o, digamos, más carga positiva para generar el ataque nucleofílico. ¿Tá? El nucleófilo en sí, es decir, tiene carga negativa o tiene pares de electrones no enlazantes. Los que tienen pares no enlazantes, ya lo hemos visto arriba, son, bueno, pares de electrones no enlazantes sería el amoníaco, los demás son todos iones. El alcohol, el agua son nucleófilos, pero son nucleófilos más débiles, porque no tienen carga negativa. ¿Tá? Cuando tiene carga negativa, el nucleófilo es mucho más eficiente como tal. Bien, bueno, acá lo puse. Un nucleófilo será más fuerte si el mismo se encuentra cargado negativamente. El grupo saliente, cuanto mejor el grupo saliente, mayor será la velocidad de reacción. Y acá sí, estoy de acuerdo con vos, Jorge, que para que el grupo saliente sea bueno, tiene que haber un efecto inductivo. Eso tiene que decir que ese grupo saliente tiene que sentirse cómodo cargado negativamente en el medio. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer los halogenuros, fundamentalmente. El oxidrilo no es un buen grupo saliente, por eso normalmente lo que se hace para evitar o para que el oxidrilo salga es directamente protonarlo o directamente hacerlo reaccionar con el cloruro toxilo, como mencioné, para que el grupo saliente sea más fuerte. ¿Está? ¿Por qué? Porque ya ahí tenés, digamos, más efecto inductivo en el grupo saliente, entonces queda más estable en ese estado cargado negativamente. Bueno, acá puse ion sulfato, sulfonato, fosfato como especies, porque son especies grandes que esa carga negativa puede entrar, a su vez puede entrar también en resonancia por la cantidad de oxígeno que tiene. ¿Tá? El solvente. Siempre, primero recuerden que lo que estamos viendo o analizando es lo que se conoce como las reacciones en fase homogénea o el líquido. ¿Tá? Eso significa que normalmente tenemos un solvente, tenemos un sustrato y tenemos un reactivo, un nucleófilo, electrófilo, depende de la reacción. ¿Tá? Y en algunas ocasiones el mismo solvente puede llegar a ser el nucleófilo. ¿Tá? Por ejemplo, el alcohol. ¿Por qué? Porque lo que se hace normalmente es, si es el alcohol, que normalmente se utiliza como nucleófilo, como solvente, dependiendo del tipo de reacción, se le suele agregar unas gotas de ácido clorhídrico o ácido sulfúrico para que den el medio para que esa reacción pueda suceder. ¿Tá? Bien, aquellos solventes próticos, sea que tienen en su estructura OH o NH, no son aconsejables para este tipo de reacción, ya que solvatan nucleófilo. ¿Qué significa? Lo estabilizan. Cuando hablamos de solvatar en una reacción orgánica, significa que lo estamos rodeando a la especie atacante o sustrato y de esa forma se siente muy cómodo y hasta cierto punto protegida o apantallada o que no permite que pueda atacar fácilmente. ¿Tá? Entonces, por eso no se utiliza oxidrilo o el amino como, digamos, o amoníaco o los solventes que en realidad no se utilizan el amonio como solvente, pero se utiliza algunas aminas, ¿tá? Como solvente. Entonces, esas aminas como solvente no son aconsejables para este tipo de reacción del tipo ESN1. ¿Tá? Bien. Por eso se utiliza otro solvente que son polares, significa que son compuestos o estructuras que tienen una
un lugar cargado positivo y otro negativo, que tienen, digamos, pueden tener un momento dipolar, pero son, digamos, hay efectos inductivos dentro de la molécula, pero no son próticos, ¿tá? Son polares apróticos. Polares apróticos. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque justamente si es prótico, el protón va a interaccionar con el agente que sale, entonces ahí se va a, digamos, a estabilizar y no a, va a frenar digamos, podríamos decir que va a frenar la reacción. Por eso se utiliza el acetonitrilo, la dimetilformamida, dimetilsulfóxido, que son los que más se utilizan. El acetonitrilo, recuerden que el acetonitrilo era eh, digamos, dos carbonos y un nitrógeno, ¿está? Entonces el nitrógeno tiene más electronegatividad que el carbono, entonces ahí se produce digamos, la diferencia de electronegatividad y la polaridad, digamos, eh, esta molécula polar aprótica, no tiene hidrógenos, digamos, que puedan llegar a generar estabilización de las especies. ¿Está? Bien, acá tienen un poco también las características entre la SN1 y la SN2. ¿Cuál es? Recuerda, ¿qué significa cinética? Cinética es la velocidad de la reacción. La velocidad de la reacción es una fórmula matemática que va a depender de, digamos, se analiza lo que se considera la velocidad de desaparición de los reactivos. ¿Tá? Entonces, se considera de primer orden cuando es, eh, depende solamente de la desaparición de uno de los reactivos. Y en este caso va a ser de la desaparición del sustrato o del reactivo principal, digamos, del que genera carbocatión. Y si es de segundo orden, va a depender digamos, desaparición de los dos reactivos, tanto el sustrato como el agente nucleofílico. ¿Está? Acá ya dijimos que a qué llamamos rearreglo, es el reordenamiento del carbocatión secundario que pasa a terciario, ¿está? O del primario al secundario o digamos, del bencilo pasa a la... No, el bencilo no pasa a ningún lado, el bencilo es el carbocation más estable. Entonces no hay reacomodo del bencilo directamente. Acá es la SN1. Recuerden lo que es la inversión de la disposición espacial. ¿Tá? Acá hablamos de que inversión completa. ¿Por qué inversión completa? Porque era el paraguas que, digamos, se va abriendo y después con el tiempo se hizo, no importa, pasó para el otro lado, digamos, se transformó la, se invirtió en la molécula. En realidad, los orbitales que estaban hibridizados tipo sp3, ¿está? ¿Por qué? Porque acá recuerden que la SN2 son, digamos, orbitales sp3. En la SN1 termina generándose el orbital sp2, ¿está? Por eso dice que hay una mezcla de inversión y retención. Grupo saliente, bueno, en los dos se necesita uno bueno, eso significa que el grupo saliente, lo que sale, tiene que ser estable en su estado, digamos, en el solvente, normalmente como ion, ¿estamos? Y el solvente, un buen solvente ionizante, ¿está? Pero no, no, disculpen, el que está ionizante. Este sí, pero que no genere, digamos, puente hidrógeno, o sea, ninguno que tenga
oxidrilo, agua o cosas de ese tipo. Solamente, digamos, eh, di- eh, polarización en la molécula para estabilizar, digamos, las especies reactivas. Bien, bueno, y así el mecanismo E2, el mecanismo E2 es igual que la SN2, es bimolecular. Este no lo puse en lo anterior, pero es una base que lo que hace es sustrae un hidrógeno alfa. ¿Por qué hidrógeno alfa? ¿Qué se llama hidrógeno alfa? El hidrógeno alfa, este es el carbono alfa. El carbono alfa es el carbono que se encuentra, este sería el carbono que se encuentra en el halógeno, ¿no? Entonces el carbono adyacente al carbono del halógeno es el carbono alfa. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la característica? Como acá hay un efecto, digamos, inductivo hacia acá, acá sigue habiendo un efecto inductivo acá, la diferencia de carga positiva se me produce en los carbonos alfa. ¿Tá? Entonces esos carbonos alfa son bastante fáciles de sacar por una base, es decir, alguna especie que tenga pares de electrones no enlazantes disponibles para, digamos, sacar ese protón. Y cuando se produce la eliminación bimolecular es simultánea, o sea, esto ataca, saca y se va el halógeno produciéndome el ion halogenuro, digamos, la base protonada y el alqueno. Esto es fundamental, o sea, en toda eliminación se produce alqueno. Esas son las cosas que tienen que saber, ¿tá? Por ahí no me interesa que sepan todo el mecanismo propiamente, pero la pregunta sería, saturación. Una insaturación, genero una insaturación, genero un compuesto de menor peso molecular del que parto, ¿está? Porque me estoy. Profe, Pepe, disculpe que lo interrumpa. Pasa que justo no sé si a mí solo se me cortó lo que usted habló de lo importante saber, digamos, que generaba la insaturación. Esa claro, parte, se lo, cortó lo- todo, lo importante digamos. a Sí, saber es justo se esto, cortó. que genera insaturación. Bien, Y a gracias, su vez, profe. además de saturación, el producto tiene un peso molecular menor, o sea, esto tiene un peso molecular menor a esto, porque acá tengo un halógeno y un hidrógeno, ¿está? Entonces, este peso molecular es mucho menor, ¿está? Eso simplemente. Bien, este caso lo puse para que vean lo que es, porque en algún momento le he dicho que normalmente en este tipo de reacciones, digamos, la química orgánica, los mecanismos, entran en competencia. ¿Por qué en competencia? Fíjense acá, fíjense en esto. Analicemos este compuesto. Y va a ser lo último que analizamos en el día de hoy. ¿Está? Y cortamos. Fíjense en esto. ¿Cómo se llama este compuesto? Uy, bueno, este compuesto. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Alguien me lo puede decir? Sería 2 metil, 3 2-metil, bromo, ¿ves? bromuros, bromo sería. Sería al revés en realidad. Bromuro sería primero y después metil. Ah, no entendí. Vamos a vuelta. ¿Sería Sería qué? 3 bromo, 2 metil, butano,
Yo lo pondría al revés, yo le pondría 2 bromos, 3 metil. Pero bien, sí, porque entre estos dos, digamos, el halógeno sería, si bien el halógeno es un sustituyente, frente a un metilo se lo considera primero por orden alfabético y segundo digamos, porque es algo distinto, se lo considera más importante que metilo. Entonces, sería 2 bromos, 3 metilbutano. Bien, fíjense, en medio de acetona con ion cloruro. ¿Qué pasó acá? ¿Qué se produjo acá? A ver, ¿qué se produjo acá? Ah, acá. No, ¿para qué cosa? Me falta cancha. ¿Qué se produjo acá? ¿Qué es esto? 2 cloro, 3 metilbutano. Ah, bueno, está bien, ese es el nombre, está bien, me Una gustó. sustitución ¿Por qué? ¿Qué pasó? por el cambio de cloro por el bromo. Claro, esto. ¿Están de acuerdo? Ah, bien, no están muy de acuerdo entonces. No, no se produjo sustitución. No, sí se produjo sustitución. Esta es una SN1. ¿Por qué SN1? Bueno, ¿por qué es una SN1? Porque acá, Porque desapareció el reactivo primario. no entendí, pero bueno, a ver, una SN1 Desapareció el porque, reactivo primario. porque genera un carbocatión secundario, pero es una SN1 simplemente porque tenemos un grupo muy, fíjense, porque este sería el carbocatión que se genera, ¿no? Ahí el signo más, bueno, un signo más medio raro. Eh, Ese signo más, pero ¿qué pasa? Tengo un isopropilo, algo voluminoso, que impide, digamos, el ataque por retaguardia, digamos, ¿está? Entonces se genera un carbocatión y acá, al generarse carbocatión, después el ion cloruro ataca. ¿Estamos? Esa es la SN1. En este caso, ¿qué sería? Y ahí sería una reacción de eliminación, porque forma insaturaciones. Perfecto, me encantó, pero también sería, porque fíjense Mm. que en realidad el carbocatión, o sea, en realidad cuando sale el, se genera el carbocasal, el bromo, el bromuro, se me genera un carbocatión. Entonces, se me pueden ir este hidrógeno, el que está acá, o el que está acá, recuerden que se van a ir los hidrógenos de los carbonos alfa, ¿está? O sea, los hidrógenos de acá y el hidrógeno de acá. Entonces, si se va el hidrógeno de acá, se me genera la insaturación acá. Y si se me va este hidrógeno, se me genera la insaturación acá. ¿Está? Vamos de vuelta, tampoco se genera, digamos, la eliminación de dos porque tengo digamos, muy grandote. Bien. Y acá en este caso, ¿por qué? Fíjense la diferencia. Esto es interesante. ¿Por qué la diferencia? Y esto es lo que voy y ya terminamos. ¿Por qué la diferencia? Porque acá en esta sustitución SN1 me da 11% frente al 50%. ¿Cuál es la diferencia de los nucleófilos? ¿Qué dijimos de los nucleófilos?
Upa, ahí está. ¿Cuál es la diferencia de los nucleófilos? ¿Cuáles son los nucleófilos? A ver, espera, aquí está. Los nucleófilos son este, Los que poseen carga negativa. ¿sí? Y este. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se ve a simple vista? Que uno es más chico y uno es más grande. ¿Tan complicado? Gracias a su Viviboc. Sí, me pasa que no puedo poner el nombre en la computadora. Ah, no hay problema. Creo que podés cambiar creo, te dejo permitir cambiar el nombre, pero no importa. Ya. Bueno, es eso, el tamaño. Y cuanto más chiquito, más rápido, más eficiente, cuanto más grande, más lento. Entonces, si es más lento, va a ser más fácil que ataque. ¿Por qué? Porque tengo acá uno, dos, tres, cuatro protones que puedo sacar, ¿tá? Y acá, en cambio, puedo atacar acá solamente. Entonces, es más fácil para atacar, para sacar estos protones, sobre todo este, ¿tá? O sea, de estos dos, ¿cuál va a ser mayor? ¿Este o este? Mayor va a ser este. Este va a ser en menor proporción. ¿Por qué? Porque este está más impedido para ser, digamos, sacado por este acetilo. ¿Tá? En cambio, estos, del carbono primario, son más fáciles. Entonces, ahí se produce justamente la, digamos, la insaturación. Bien,